Vamos a grabar acá. Ayer, el día de ayer, entonces empezamos pues como con un contexto general de lo que sería la evaluación de competencias laborales desde la óptica eh, completa, ¿sí? Con unos conceptos pues muy generales. Ahí les acabo de compartir el archivo porque realmente a mí se me olvidó y ninguno de ustedes como que se acordó tampoco y no está ahorita, que Mónica me preguntó por el archivo. Entonces se me olvidó compartírselos temprano. Asumo yo que estaban ocupados, pues entonces que tampoco habían como visto la necesidad pues de mirarlo. Igual ahí les queda pues porque también entre ayer y hoy pues no creo que haya sido mucho lo que se hubiera podido avanzar. Sin embargo, es un archivo que está presente en la web, se los compartí ahí, hace parte de una empresa que son asesores en temas de gestión del talento humano y que me parecía como un resumen bastante bacano, fácil de comprender del tema de evaluación de competencias laborales. Les voy a compartir en este momento la pantalla y vamos a empezar entonces a revisar pues como el tema que nos ocupa. Vamos a darle trámite a esto. Vamos a hablar del tema ya en propiedad. Entonces, vamos a ver evaluación de competencias laborales 2. Nosotros ya hemos terminado la número 1 y vamos aquí a iniciar como, pues, con esta nueva presentación. Hemos hablado pues ampliamente del tema de las competencias laborales. Hemos sido generosos en el tiempo que le hemos dedicado a hablar de cada tipo de competencia laboral, de competencia, y luego vimos qué tipo de competencia laborales. Ayer estuvimos hablando de qué se requería en términos generales para poder hacer una adecuada eh, evaluación de competencias laborales, que esperaría uno que tuviese o que estuviese presente en términos de los elementos, de la medición, de la organización, ¿sí? Y de las competencias como tal. Ahora vamos a empezar a verlo con detalle. Hemos dicho pues que la evaluación de competencias es un proceso que es complejo y hemos dicho que todo aquello que implique, ¿sí?, la interacción de personas, de seres humanos, se vuelven procesos complejos porque el ser humano per se es complejo. Todas las personas comprendemos las cosas de distinta manera, ¿sí? Todas las personas reaccionamos a los estímulos externos de distintas maneras, no nos afectan las cosas de igual manera. Entonces, cada proceso que sea con personas siempre va a tener un componente de complejidad distinto a cualquier otro proceso que no sea con personas. Por ejemplo, si usted está fabricando una silla, lo está haciendo usted solo, el proceso puede ser complejo, pero no tanto como si estuviese haciendo una evaluación, por ejemplo, de otra persona, de su desempeño, ¿sí? Si se está tratando con otra persona, todo tiende a volverse un poco más complejo. Entonces, decíamos entonces que la evaluación de competencias es un proceso que es muy complejo y que requiere unos pasos previos. Ayer estuvimos hablando de esos pasos previos, cuáles eran, y todas estas veces pues hemos hablado de los pasos previos, pero ¿cuáles son? ¿Sí? Primero, para poder hacer una evaluación de competencias es necesario tener definidos para la organización o para, si es una pequeña empresa, es que a veces hablamos como si todas las empresas fuesen grandes. Y hay algunas que son pequeños negocios o empresas casi que unipersonales, donde mmm, también es necesario que se tenga definida o definidos los perfiles ocupacionales de los cargos que vamos a evaluar, de las personas que vamos a evaluar. Sí, los perfiles ocupacionales que estén estructurados en torno a conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales. De eso hemos hablado ampliamente. Yo no sé si ustedes recuerdan, pues, si tienen como claro o interiorizado esto, de que cuando hablamos de perfiles ocupacionales, estamos hablando, perdón, de competencias en los perfiles ocupacionales, estamos hablando de los conocimientos, de las habilidades y de las conductas individuales, o sea, de cada uno de nosotros, y sociales, o sea, de las conductas que tenemos nosotros de manera individual y con los demás. También se debe tener la caracterización de las competencias requeridas por esos perfiles ocupacionales. O sea, debemos saber
tener claramente escrito el perfil ocupacional del cargo, ¿cierto? Y debemos tener claramente descritas las competencias que intervienen en ese perfil. Si recuerdan y tienen claro cuál es la diferencia entre la descripción del perfil y la caracterización de la competencia. Si la respuesta es no, díganme que no, ¿sí? Pero no se me queden callados asumiendo que sí, porque entonces nos quedamos en la explicación. ¿Está clara esa diferencia? Qué pena, yo no le escuché muy bien, es que en ese momento se tildó. Tranquila. Tenemos clara la diferencia de lo que estamos hablando, como si están viendo la pantalla, si estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Profe, ¿usted me escucha? Sí, ahí sí le estoy escuchando. Ah, bueno. Sí. Ahora sí lo estoy escuchando. Entonces, la diferencia que hay entre la caracterización o la definición del perfil del cargo y la caracterización de las competencias. Son dos cosas distintas, pero son distintas. La descripción del Juan, cargo o la ¿qué hay? hay un micrófono abierto que no deja escuchar bien su voz. A ver, yo lo Ah, cierro. el mío. Listo, ahora sí. Osvaldo también lo tiene abierto. A ver, yo veo, ahora sí. Listo. Les decía que un elemento fundamental para poder hacer, ahora sí se escucha mejor. Listo. Profe, Un elemento sí. fundamental para poder hacer una evaluación adecuadamente, una evaluación de competencias adecuadamente, es que se tenga la descripción de los cargos o la caracterización de los cargos, que es lo mismo, y la descripción o caracterización de las competencias que intervienen en ese cargo o que hacen parte de ese cargo. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre la definición, entre la caracterización de el cargo y la caracterización de las competencias, ¿o no? ¿Sí tienen clara esa diferencia? No, profe, yo no. Listo. Es simple. La descripción del cargo, la caracterización del cargo, es donde nosotros, eso lo hicimos hace como 2 materias ya, donde hacemos una descripción, un resumen de cada uno de los cargos que hay en la organización, donde contamos cuáles son las funciones de ese cargo, qué tareas tiene como responsabilidad, dónde las desempeña, qué riesgos hay implícitos en ese cargo y qué competencias, por ejemplo, se requieren para poder desempeñar ese cargo. Entonces poníamos el ejemplo, yo recuerdo que pusimos el ejemplo del cargo de carnicero o del cargo de montacarguista o de ayudante, o incluso el tuyo creo que lo pusimos como ejemplo y es qué funciones tiene, a quién le reporta, quién es el jefe, si tiene gente a cargo, entonces también se describe si tiene personas a cargo, se describe si es o qué nivel jerárquico tiene, cuáles son las responsabilidades de ese cargo y finalmente qué se requiere o qué requiere la persona que vaya a trabajar desempeñando ese cargo para poderlo desempeñar en términos de competencias generales y competencias específicas, experiencia, ¿sí? Esa es la descripción del cargo o la caracterización del cargo. La descripción o caracterización de las competencias las vimos hace como 3 clases, donde decíamos cuál era la competencia, a qué tipo de competencias pertenecían, si eran competencias, si es una competencia laboral, entonces qué tipo de competencia era, si eran competencias tecnológicas, por ejemplo, o competencia tecnológica, si era una competencia interpersonal o si era una competencia personal, si era una competencia asociada al emprendimiento, etcétera. ¿Qué sabía hacer la persona o qué debería ser capaz de hacer la persona que es competente en esa competencia? Ahí también se describe, ¿sí? ¿Cuáles son las características observables en las personas que tienen esa competencia, etcétera? Es una descripción que le permita a quien esté evaluando saber qué es lo que va a observar en quien va a ser evaluado, ¿sí? Si yo digo, Johan como operador de una isla, entonces debe tener esta competencia. Yo el próximo paso que debería hacer es ir a mirar
¿qué es lo que dice cada una de esas competencias que Johan debe tener? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Cuáles son las acciones que realiza? ¿Cuáles son las actitudes y aptitudes? Yo recuerdo que precisamente Johan fue el que me preguntó eso, la diferencia que había entre actitudes y aptitudes cuando se está describiendo una competencia, que decíamos que las actitudes con C tenían que ver con los comportamientos deseados en esa persona, y aptitudes con P eran las habilidades que esa persona debería tener. Eso es la descripción de la competencia como tal. Entonces tenemos que esos dos elementos, descripción del cargo y descripción de las competencias o caracterización de las competencias, se convierten en el principal insumo para que podamos hacer una evaluación de competencias de manera efectiva, ¿cierto? Después de tener estos dos elementos, o sea, de tener la caracterización del cargo y la caracterización de las competencias, es necesario que establezcamos entonces cuáles van a ser los instrumentos de medición, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para darnos cuenta, para observar las evidencias o las demostraciones o las acciones que se hacen evidentes en cada una de estas competencias? ¿Cómo vamos a recoger esa información? ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación? ¿Va a ser a través de una encuesta? ¿Va a ser a través de una entrevista personal, de una entrevista grupal? ¿Va a ser a través de una prueba escrita? Hay muchos elementos y hay muchas maneras de hacerlo. Pero debemos hacer una elección de un instrumento que nos permita hacer ese seguimiento o esa evaluación desde una perspectiva o desde una óptica que sea balanceada e integral. Me explico. Balanceada significa es que me permite hacer una observación sin que sea, vamos a hablarlo en términos muy coloquiales, sin recargarse, ¿sí? Que sea centrada, que sea justa, que no esté sesgada, ¿sí? Sino que sea una herramienta que me permita evaluar a la persona en condiciones justas, en condiciones equitativas, ¿sí? En condiciones que no lo pongan en desventaja. Les voy a poner un ejemplo. Yo llego a evaluar a Johan mientras está trabajando y él tiene que seguir atendiendo los vehículos que llegan, despachando los vehículos que llegan y respondiéndome la evaluación a mí. ¿Eso será balanceado? Para nada. ¿Sí? Para nada, sería una cosa balanceada esa. O que yo, por ejemplo, si Felipe estaba en la IPS todavía y llegaban a hacer la evaluación, pero tenía que seguir atendiendo la fila. Eso no es una evaluación balanceada, eso es desbalanceado. Eso es, bueno, por no decir abusivo, pero no sería una situación justa y balanceada para quien está siendo evaluado. La situación sesgaría mucho. Hay dos en la sala de espera, me disculpan un momentico. Listo. La evaluación en ese caso la evaluación no sería balanceada. Ya comprendemos el concepto de balanceo, de que sea balanceada la evaluación. Y ahora, cuando decimos que la evaluación debe ser, o el mecanismo de evaluación debe ser integral, es que me permita observar las diferentes dimensiones en las que se desempeña la persona. O sea, que yo evalúe no solamente los conocimientos, sino que también evalúe las habilidades, que también evalúe los comportamientos, ¿sí? Que yo evalúe a la persona que estoy observando de manera integral, no solamente en una dimensión, ¿sí? Recuerden que las competencias nos hablan siempre de conocimientos, habilidades y comportamientos o actitudes, ¿sí? Entonces, que yo pueda evaluar esas tres cosas de manera integral. Si yo les hago una prueba escrita a ustedes para evaluarles el desempeño, les hago un examen, esa evaluación será integral. ¿Quién me responde? Profe, claro que sería Un valiente, integral. pues. ¿Cómo, Felipe? Profe, claro que sería integral. Si les hago una evaluación escrita, será integral. Profe, no. No, Bueno, Felipe nos dice que él cree que sí puede ser integral. Margis dice que no. Alguien que me diga por qué sí o por qué no. Profe, porque
cuando uno evalúa competencias, tiene que ver la actitud, ¿cierto? Entonces, en una prueba escrita, uno no puede ver la actitud de las personas. Es probable que sea muy difícil uno evaluar la actitud y el comportamiento de una persona haciendo solamente una prueba escrita. Probablemente logre medir conocimientos, ¿sí? O incluso pueda ir hasta las habilidades, porque si lo pongo a hacer un ejercicio, que me resuelva el ejercicio y me demuestre no solamente conocimientos, sino habilidades. Pero se me quedaría por fuera el tema actitudinal. Yo, ¿cómo voy a evaluar en una prueba escrita el comportamiento o las reacciones de una persona? Ustedes han visto en las películas cuando ponen a las personas en un interrogatorio, que los someten y los ponen hacia pruebas. Yo me veo mucho una serie que me gusta mucho, que es de abogados, y cada rato ponen a las personas bajo presión. Y no es tanto para evaluar o para sacarles conocimiento o lo que ellos sepan o pruebas, sino para ver cómo reaccionan ante ciertas situaciones que van a dar mucha información acerca de lo que pase en un caso. Lo mismo sucede en una evaluación de desempeño. Muchas de las cosas que yo le pregunto a las personas cuando yo interactúo con ellos, de hecho, por ejemplo, lo que pasó con ustedes hace poco, que yo les pedí que por favor me prendieran la cámara, los que tuvieran cámara y pudieran hacerlo. Sí, yo sé que hay algunos que no pueden, que no tienen acceso a la cámara. Es precisamente porque el hecho de yo estar, cuando yo estoy dando clase y estoy enseñando algo, poder observarlos me va diciendo algunas cosas acerca con las actitudes que ustedes tienen y las posturas que ustedes tienen. ¿Sí? Si yo nunca los veo, van a haber muchas cosas que se queden por fuera del contenido que estamos viendo y de lo que yo les estoy explicando a ustedes, porque no tengo manera de evaluar de ninguna manera, ni siquiera visual, todo el tema actitudinal y comportamental de ustedes. Por eso la única nota que ustedes tienen no tiene que ver con el examen final, sino que también tiene otro tipo de evaluaciones que tiene que ver con sus comportamientos, con su participación, con cómo se desempeñan ustedes frente a ciertas situaciones que hacen que uno pueda valorar eso. Entonces, a eso se refiere la integralidad en el elemento o en la herramienta que uno elija para medir o para evaluar competencias. Una perspectiva que sea balanceada, o sea, que no esté recargada hacia nada y que sea integral. Entonces, en esta materia, en este curso, pues vamos a ver el marco teórico de manera general, en los que nosotros vamos a insertar todos los procesos de evaluación de competencias y vemos algunos elementos que nos permiten determinar cuáles serían las posibles necesidades de capacitación en una organización o en el evaluado, ¿sí? Yo quiero que tomen nota de eso y que no pierdan de vista que la evaluación no es solamente para saber si una persona, a ver cómo le explico, la evaluación no es meramente, el objetivo de la evaluación no es meramente aprobar, ¿sí? No es solamente aprobar, o sea, decir si una persona está bien o está mal y ya. Es saber si está bien, en qué está bien, y si hay algo que mejorar, cómo lo podemos mejorar, empezar a planear la manera de usar esa información que nos da la evaluación para mejorar el desempeño de la persona. Lo que pasa es que culturalmente nosotros tenemos las evaluaciones como un elemento de castigo, como un elemento restrictivo, y las evaluaciones no deberían ser vistas así. Eso ha sido un problema y ya enseguida vamos a ver por qué. Y es porque todo el tiempo las evaluaciones han estado enfocadas en medir, pero no en mejorar. En medir como método de aprobación o de rechazo, no como un método que nos permita identificar oportunidades de mejora. Cuando a usted le dicen que un examen le quedó por debajo de la nota que debía esperar, entonces usted lo ve como una pérdida, como una derrota, no como la posibilidad de haber encontrado unos elementos que puede mejorar. ¿Me hago entender? Y eso obedece al sistema educativo. El sistema educativo tradicional lo que ha hecho es algo así como zanahoria o garrote. ¿Sí? Usted o le fue bien, usted es un teso, y si no le fue bien, usted es un bruto. ¿Sí? Y no merece seguir estudiando, o porque de hecho, pues primero perdí al año. Yo no sé todavía, yo creo que sí. O sea, si a usted no le fue bien, entonces usted no merece seguir estudiando. Eso es lo que dice el sistema educativo. Le dice, si usted perdió un año, y lo echan y todo aún. Cuando lo que se supone que hay que identificar es cómo hacemos para ayudarle a esta persona que está en formación a que identifique cuáles son sus debilidades
y reforzárselas. Y las fortalezas, mantenérselas. Bueno. Entonces, el primer tema pues, que hemos visto de manera muy generosa es el tema de las competencias laborales. ¿Sí? Hay muchísima literatura acerca de las competencias laborales. Yo, en la materia que he visto con ustedes, les he dado algunos elementos que a mi juicio considero los elementos básicos, pero si ustedes entran a cualquier sitio web, a una biblioteca virtual o buscan libros, van a encontrar información abundantísima acerca de las competencias laborales. De hecho, la nota que tengo aquí que dice que es tanta la información que uno podría afirmar que en ese tema los árboles no dejan ver el bosque. O sea, hay tanta información de manera individual que uno se perdería mirando cada árbol y no sería capaz de observar el bosque en su conjunto. Eso es una cosa que ustedes deben ir incorporando en su saber, y es que uno debe tener la capacidad, en lo posible, de observar el árbol y de observar el bosque. O sea, de observar cada cosa y cada detalle, pero ver también las cosas en conjunto. Cuando uno va desarrollando esa capacidad, créanme que va obteniendo ventajas competitivas muy importantes. Piensen en eso, la capacidad de ver el árbol y analizar el bosque. Que cuando estemos hablando de competencias laborales, ustedes estén pensando o estén observando las competencias, pero también estén viendo todo como un sistema. Por ejemplo, para ustedes que van a ser gerentes del talento humano, deberían estar en capacidad, por ejemplo, en algún momento, de ver las virtudes o debilidades que tenga uno solo de los integrantes de su talento humano, de uno solo. Que ustedes, por ejemplo, yo como docente, tengo que estar en capacidad de ver cuáles son las competencias que tiene cada uno de ustedes como estudiante de manera individual, pero también tener la capacidad de leer cuáles son las competencias que tienen como grupo, de ver el árbol y analizar el bosque, ¿sí? De yo ver cómo se comporta Johan, cuáles competencias tiene, qué habilidades tiene, qué cosas podría confiarle yo a Johan si esto fuera una empresa. Si este grupo fuera una empresa, yo debería estar en capacidad de saber cuáles son las habilidades y las competencias de Johan Grajales, de Johan Morales, de Mónica, de Mayerlis, de Manuela, de Camila, de Osvaldo, de Nati. Yo debería estar en capacidad de observar las capacidades individuales de cada uno de ustedes, las competencias, pero también tener pleno conocimiento de cómo actuarían ustedes como equipo, ¿sí? De qué cosas serían capaces de hacer. Así funciona una empresa, tal cual. Y cuando ustedes tengan que ver el árbol y el bosque, se refieren a eso, analizar a cada uno de los individuos y a saber cómo actúa el colectivo también. Juan, una pregunta. ¿Cómo desarrolla uno esa habilidad? Poniéndola en práctica. Sí, son habilidades, es que lo que pasa es que son habilidades que se adquieren, ¿sí? Pero algunas personas, por ejemplo, yo tengo recuerdo de que yo desde muy niño siempre he tenido una capacidad acerca, pues, para asumir cosas que requieren de mucho análisis. Me gusta mucho y de hecho es una de las cosas que más exploto yo en mi trabajo y es mi capacidad de análisis y de síntesis, de coger muchas cosas y volverlas en algo compacto y más fácil de entender y más fácil de manejar. Y en eso me desempeño y eso es lo que hago. Yo hago análisis estratégico y planeación estratégica, que lo que hace es tomar muchos elementos del entorno y convertirlas en algo que sea útil para la organización planearse, ¿sí? Cuando yo les digo a ustedes que no sean tan facilistas, que procuren no quedarse con lo que yo les digo, lo que estoy haciendo es invitándolos a que desarrollen esa capacidad, a que ustedes no se queden solamente con lo que uno les dice, sino que vayan y consulten, vayan y averigüen, ¿sí? Y empiecen a desarrollar esa capacidad de conexionar una cosa con otra, de establecer conexiones, de establecer relaciones entre un tema y otro, ¿sí? De que cuando ustedes vayan a resolver un problema, ustedes inmediatamente mentalmente estén en capacidad de encontrar relaciones de ese problema, de lo que tienen que solucionar con posibles soluciones en distintas disciplinas o áreas. No sé si me hago entender. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, vea,
Estamos hablando de competencias laborales y vamos a hablar de evaluación de competencias laborales. Se los juro que yo espero y esperaría que algún día uno de ustedes me dijera, es que yo ya he leído el tema. Ya, como usted nos dijo que íbamos a ver, yo me fui y busqué en internet. O sea, le quité 20 minutos al Facebook y fui busqué un documento acerca de evaluación de competencias laborales. Vi unos videos interesantes acerca de evaluación de competencias laborales. Es que yo me pensé a futuro, y como yo voy a ser gerente de talento humano, estoy mirando qué es lo que hacen los gerentes de talento humano con respecto a la evaluación de competencias laborales. Chicos, ustedes deben cambiar el chip. Esa pregunta está muy bacana. ¿Cómo hacemos para desarrollarlo? Haciéndolo. No sé si me hago entender. Es poner en marcha esas cosas. O sea, lo que a ustedes les inquieta. Yo, se los aseguro que yo pienso lo siguiente. ¿Cuál de ustedes no se ha levantado en la mañana o no se ha acostado en la noche pensando en que se quiere ganar un montón de millones de pesos y vivir mucho mejor de lo que vive ahora? ¿Quién de ustedes nunca ha hecho eso? ¿Quién de Profe, ustedes? yo me acuerdo pensando en el baloto. Eso dice mucho. Eso dice mucho. Yo también a veces pienso en el baloto, ¿cierto? Pero lo pienso como un plan B, o C, o D, porque sé que es muy poco, es más probable que yo me vuelva el presidente de Ecopetrol a que me gane el baloto. Entonces, yo más bien pienso en cómo ser el presidente de Ecopetrol, ¿cierto? O de PM, ¿cierto? Yo pienso más en eso. Pero chicos, yo estoy seguro que todos ustedes tienen sueños. Todos ustedes tienen deseos de alcanzar muchísimas cosas. Y créanme que cada una de las cosas que ustedes hayan logrado, porque todos ustedes tienen logros en la vida desde que nacieron hasta hoy, tienen que haber logrado cosas. Ninguna de las cosas que ustedes han logrado les cayeron del cielo y les pegaron en la calle. Ninguna. Ni el grado de preescolar, que por ahí deben de tener la foto cuando están chiquitos sus cachetones con el coso del kinder, ni en quinto de primaria, ni los que ya terminaron el bachillerato, les cayó del cielo. Tuvieron de alguna manera que poner en marcha, ¿sí? La actitud, el deseo y esforzarse un poquito. El colegio pasa más que todo pasteleando y bochinchando, pero todos esos logros, los trabajos que ustedes han conseguido, ¿sí? Conseguir un empleo es un logro, ¿sí? Generar empresas es un logro, ¿sí? Todas esas cosas requieren de que ustedes se salgan de esa zona de confort. A mí, yo sinceramente me angustio a veces de ver la pasividad de mis estudiantes, porque no son ustedes. Yo creo que a todos les he dicho lo mismo en algún momento, porque ustedes están en un momento de cambio, de transacción. Ustedes están formando y en la medida en que uno va estudiando se le va generando esa ambición y ese deseo de hacer más cosas. Dice, venga, es que es posible, es que se puede hacer, ¿sí? Es que es posible que yo deje de hacer lo que estoy haciendo ahora y cambie la situación mía, la de mi familia, la de mi entorno, ¿cierto? Entonces, yo los invito a que eso que preguntó Mónica lo resuelva cada uno de ustedes. ¿Cómo voy a hacer yo para lograr eso? ¿Cómo voy a hacer yo para ser el gerente de gestión del talento humano de X empresa? ¿O cómo voy a hacer yo para ser el gerente de talento humano de mi propia empresa? Todos los días pregúntense eso y pongan en marcha lo que estén pensando. Yo todavía hoy a veces me acuesto pensando en cómo lograr cosas que quiero, porque yo soy muy ambicioso y cuando digo ambicioso no me refiero a la plata. Yo soy muy ambicioso en términos de mi realización personal, como papá, como profesional, como ser humano. Y todos los días dedico alguna partecita del día a pensar en cómo lograr las cosas que quiero y en ponerla en práctica, ¿cierto? El hecho de que yo esté aquí sentado tiene que ver con eso, en que quiero desarrollar cositas. Bueno, a ver que nos vamos a quedar sin tiempo y aquí conversamos muy bueno, pero hay que avanzar. A mí me Entonces, salió un letrerito que decía que ya no había tiempo límite en esta reunión. no. Me acabo de salir. Ah, bueno, a ver, yo veo. Pero en cambio aquí me dijo que me iba a quedar sin tiempo. Démosle hasta que nos saque. Hay que aplicar la que decía un jefe que yo tenía y me decía, Juan,
yo iba a participar en un proceso de ascenso y estaba viendo la cosa muy difícil, muy, muy difícil. Y él llegó y me sentó y me dijo, él es el mentor mío en EPM, es la persona que me acompaña y me ha motivado para muchas cosas. Y me decía, ¿te vas a sacar vos solo? No, que lo saquen allá, pero usted la pelea hasta que lo maten mío. Entonces, aquí vamos a dar la pelea hasta que nos saquen. No, quedemos solos. Entonces estamos hablando de que tanta información acerca de este tema, pues a veces nos pone en un dilema de que nos quedamos mirando los árboles y no podemos disfrutar el bosque y analizar el bosque. Y que eso, por ejemplo, pues lo que estoy diciendo ahí es que en los países europeos que están más adelantados que nosotros en este tema de las competencias, apenas están empezando a desenredar como ese dilema, pues, de tener tanta información y tantas opiniones y tantos conceptos, ellos apenas lo están despegando. Lo que es curioso y lo que llama la atención es que, no obstante tantos autores y tantos conceptos que hay de las competencias laborales, en casi todas se mantiene el mismo fondo. Es como en las religiones, hay N mil religiones y todas son muy distintas, pero al final todas se refieren a lo mismo, ¿sí? A un ser superior, a un creador, y todo lo demás es como muy parecido, ¿cierto? Lo mismo pasa con las definiciones de las competencias. Hay 1000 definiciones de competencias, 1000 autores, pero casi todos al final se refieren al mismo fondo del asunto. Les digo esto porque yo sé que algunos de ustedes son inquietos y he tenido grupos donde hay pelados que son muy inquietos y van y consultan y me dicen, pero venga, usted nos dijo una cosa y por aquí hay otra. Claro, es que para los gustos los colores. O sea, definiciones únicas, creo que no hay nada, ninguna materia, ni ninguna teoría que sea única y que tenga una sola perspectiva pues para observarlo. Hay miles. Bueno, para comprobar eso que les estaba diciendo ahorita, basta que ustedes vayan a Google, ¿sí? Y le pongan evaluación de competencias laborales para que vean el reguero de sitios y elementos que ustedes van a tener para consultar. Pero entonces vamos a mirar más allá, vamos a mirar más el mundo. Las competencias entonces son aquellos conocimientos. Yo le repito esto mucho y ojalá ustedes lo interioricen. Conocimientos, habilidades prácticas y actitudes que se requieren para ejercer en propiedad un oficio o una actividad laboral. Aquí hay esta es otra definición, distintica, pero que apunta a lo mismo. Al momento entonces de clasificar todos los diferentes tipos de competencias, también hay mucha variedad. Yo les mostré a ustedes unas básicas y les dije, son 6 tipos, pero habrán autores que digan que son 10 o que son 15. Hay muchas. Sin embargo, continuemos pues entonces analizando o pensando con la concepción de las que hemos visto hasta ahora para que no nos compliquemos. Sigamos pensando pues y sigamos con el fundamento de que son 6 tipos de competencias laborales, que son las personales, las interpersonales, las orientadas hacia la tecnología, las orientadas hacia el emprendimiento, las organizacionales. Ahí están todas, ¿cierto? Ahí están las 6. Y si alguno tiene inquietud, podría estar viendo más. Chicos, vea, por ejemplo, este es un tema que si ustedes lo esculcan, se le meten y lo aprenden y lo desarrollan, este es un tema bien amplio para trabajar. O sea, es un tema amplísimo. El tema del desarrollo y la evaluación de competencias. Es una cosa, hay muchos que se quedaron en el coaching y eso está bien, que es el tema del acompañamiento para desarrollar competencias. Pero el tema de la valoración de competencias, ¿sí? El desarrollo de competencias laborales, el tema de descripción de competencias laborales, es un tema muy, muy, muy amplio, con muy buen perfil ocupacional. Bueno, entonces, la integración de todas las competencias relacionadas con un oficio corresponde al perfil ocupacional de lo que estamos hablando ahorita. La descripción del perfil tiene por allá una partecita donde habla de las competencias que se requieren y esa descripción de las competencias es el perfil ocupacional de ese cargo. Entonces, cuando nos referimos a la evaluación de las competencias, lo que estamos diciendo realmente es lo siguiente. Cuando vamos a evaluar competencias, estamos diciendo
¿Qué sabe hacer esa persona? ¿Sí? ¿Cuánto sabe de eso que dice saber hacer? ¿Por qué lo sabe? ¿Cómo lo aplica? ¿Y cómo se comporta en su puesto de trabajo? ¿Sí? Estamos haciendo esas preguntas. ¿Qué sabe hacer? ¿Cuánto sabe de eso que dice saber? ¿Por qué lo sabe? ¿Cómo lo aplica? ¿Y cómo se comporta, perdón, en su puesto de trabajo? Todo eso, esas preguntas, dimensionando también en qué medida, o sea, poniéndole una dimensión. Ahí es donde hablamos, por ejemplo, de las unidades de medida. Cuando yo lo estoy evaluando a ustedes, por ejemplo, en participación, entonces estoy evaluando como si fuese una competencia y estoy pensando, esta persona qué supo hacer, cuánto sabe hacer eso, por qué lo sabe, cómo lo aplicó, cómo se comportó, y le estoy poniendo una unidad de medida para poder dimensionar y establecer comparaciones. Todo lo que se está midiendo, de alguna manera, se está sometiendo a una comparación. ¿Cómo comparo yo? Estableciendo unos criterios de evaluación, unas unidades de medida. Entonces, excelente, bueno, deficiente, malo. ¿Sí? O de 1 a 10. O bueno, regular y malo. Profe, Hola. cierto que también Sí. por ejemplo, si ponemos una porción por ciento, Se lo llamo el entrecortado. 30% Se te oyó del entrecortado. y el 50% del hacer, un ejemplo. Se te fue la señal y no se te escuchó bien. ¿Cómo? Profe, vea, que yo mencioné, hice una pregunta que en la evaluación de competencias se hace como una ponderación. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, un 100%. Entonces tiene que ser un 50% en el ser y un 50% en el hacer. Sí, sí, esa es una de las formas de hacerlo. Y es ponderando. Ponderando es distribuyendo a cada uno de los elementos que estoy evaluando como una porción de la evaluación. Eso depende de cada uno de los evaluadores y el medio que se esté evaluando. Muchachita nos adelantó, pero por ahí por ahí es el asunto, sí. Si voy a decir qué sabía hacer, pues entonces me dice, sabía hacer esto, aquello y lo otro. ¿Cuánto sabe? Tengo que dimensionar cuánto sabe, ¿sí? ¿Qué sabe hacer? No, este muchacho sabe hacer zapatos. ¿Y qué tanto sabe hacer zapatos? No, pues él sabe hacer alpargatas, pero le falta aprender a hacer tenis, ¿cierto? Pero sabe hacer zapatos, ¿sí? ¿Por qué lo sabe? Ah, no, pues porque lo pusimos en evaluación y vimos que él conoce todo el proceso y es capaz de llevarlo a cabo y le quedan las alpargatas choroticas, pero las hace. O sea que sí sabe, pero no sabe tanto. Y entonces, ¿cómo sabemos si Johan sabe más que Felipe en esa competencia que estoy evaluando? Tengo que poner un sistema de medidas con unos criterios donde yo digo, bueno, ¿cómo sé si sabe mucho? ¿Cómo sé si sabe poquito? ¿O cómo sé si no sabe nada? ¿Sí? Todo eso hay que tenerlo claramente definido. Definir aquí, ¿de acuerdo? Si están viendo la pantalla, o sea, ya se fue la pantalla. ¿Sí? Dimensionando siempre estas preguntas, ¿en qué medida? ¿En qué medida? Ya ustedes o el mecanismo que elijan pues les dirá si lo van a hacer con la medida numérica, si lo van a hacer con la medida cualitativa, ¿sí? Pero hay que dimensionar. Yo tengo que al final del día coger estas dos evaluaciones, esta y otra, que es la de Johan y el otro, y yo saber cómo está Johan con respecto al resto de la organización, cómo está Johan con el resto de sus compañeros, ¿sí? ¿Qué de lo que evalúe en Johan requiere formación o refuerzo o capacitación y qué de lo que tiene Johan me sirve para reforzar o capacitar a otros, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay preguntas? Sí, profe, yo tengo una. Cuando hacemos las evaluación de competencia, no solo hacemos pues la que va a evaluar la ocupación de la persona como tal, sino que también se puede incluir en esa misma una evaluación personal. O sea, lo digo Sí. eso que,
por ejemplo, en Confama, cuando no la hacen, también nos hacen que hagamos primero una donde dice, usted hace ejercicio, usted cómo se siente, si el lugar de trabajo es cómodo, en su vida está bien, tiene diálogos con su familia, y uno es como, y ahora que vos decís que uno es el que hace la evaluación, uno dice, entonces uno debe evaluar personal y competencias también de la labor que hace. Bueno, ahorita, antes de que llegaras, estamos hablando de que el mecanismo de evaluación que se elige en una organización debe cumplir básicamente con dos condiciones. Uno es que sea balanceado y el otro es que sea integral, ¿sí? Y entonces decíamos que balanceado porque pues debía garantizar que, valga la redundancia, no hay un desbalance, sino va a estar recargado, por decirlo de alguna manera, o sesgado hacia que el resultado sea uno u otro. Y pusimos un ejemplo de que si yo ponía, por ejemplo, bajo evaluación a Felipe cuando trabajaba en la IPS, y lo evaluaba mientras él tenía una fila ahí de gente esperando y no podía parar de atender la gente, obviamente esa evaluación iba a tener una alta probabilidad de estar sesgado o de ser desbalanceado y generar un resultado que fuera desfavorable para él. ¿Por qué? Porque el hombre estaba atendiendo gente, estaba desconcentrado, estaba preocupado por otras cosas distintas a concentrarse pues, en responder la evaluación o en hacer una evaluación efectiva. Y cuando dijimos que integral, entonces estamos hablando de lo que vos estás diciendo, que yo debo hacer una evaluación de las distintas dimensiones en las que la persona se desempeña, no en una sola, ¿sí? Tengo que mirar el tema comportamental, el tema pues, de conocimientos, de actitudinal, del desempeño, y en algunos casos, como en el que nos estás diciendo, van mucho más allá de lo simplemente ocupacional, o sea, no solamente qué pasa con esta persona en su puesto de trabajo, sino cuáles de los elementos externos a su puesto de trabajo, de esas externalidades que cada uno de nosotros vive, le puede estar afectando el desempeño o lo puede estar, por el contrario, beneficiando. Si vos ves un desempeño bueno en una persona, ¿sí? Ves un desempeño bueno y cuando analizas los factores externos de esa persona, te muestra que esa persona es deportista, que regularmente hace deporte, que tiene un buen relacionamiento familiar, que no tiene conflictos mayores, que no está endeudado, por ejemplo. Que hay evaluaciones que también analizan eso, no directamente con el personaje, sino que lo hacen por otros medios. En EPM, por ejemplo, lo hacen. En EPM nos están monitoreando constantemente el nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque somos funcionarios públicos y un alto nivel de endeudamiento puede llevar a que una persona cometa actos delictivos o de corrupción. Entonces, cuando ven que uno se está pasando de cierto nivel en endeudamiento, eso hace parte de la evaluación de desempeño que le hacen a uno y lo llaman y le dicen, amigo, venga, lo vamos a apoyar, le vamos a ayudar a que salga de esa situación, pero no prestándole plata, sino ayudándole a que se organice, ¿sí? Y pues hay derecho, la gente sabe que está siendo observada, que está siendo analizada y eso de alguna manera modifica comportamientos. Entonces, ojo, que la evaluación de desempeño no solamente es con cómo hace usted su trabajo, sino las otras dimensiones externas a su trabajo. Buena la pregunta ahí, Sara, muy bacana. Bueno, Juan, dime. para ser integral, usted decía, pues como por ejemplo, como Johan, si él estaba ocupado, pues le falta pues que sea integral. Pero yo recuerdo que mi mamá casi toda la vida trabajó en confecciones y ella decía que cuando las estaban midiendo, se hacían los locos por allá, como en donde no los vieran y les medían el tiempo. Sí, O eso sea, no los informaban. es un pedacito de la evaluación. Yo estoy casi seguro que la evaluación no se basaba solamente en tiempos. Era un pedacito de la evaluación donde seguramente estaban midiendo esta partecita que vimos aquí arriba, es qué sabía hacer esa persona, cuánto sabe, o sea, estaban midiendo la habilidad de ella como operaria. Está haciendo 12, 15 piezas por minuto, no sé, por hora, ¿sí? Y le están viendo si cumple el estándar o no. Pero adicional a eso, con toda seguridad, aparte del elemento de productividad, estaban mirando también el aspecto comportamental.
venga, esta persona cuántas veces ha llegado tarde este mes o durante el año, cuántas veces se ha incapacitado, se accidenta mucho, se accidenta poquito. Llegaron a los de la alcaldía a recoger cositas. Otra sorpresa, ¿o qué? No, no. Sí, me sorprendieron aquí, pero están recogiendo como... Apenas para la iglesia. Bueno, en fin. Pero un momentico, chao. Aprovechemos que no se ha cerrado el Zoom. Amor. Mira, mira, a ver. Es que están recogiendo algo para ayudar a la gente. Para que aportemos. Bueno, les está diciendo entonces que eso tiene que ver con la integralidad. La integralidad tiene que ver con que no te evalúen una sola parte de lo que vos sos como funcionario, como empleado, como parte del talento humano, sino que te hagan una evaluación completa, cómo te comportas, qué sabes hacer, cómo lo haces, ¿sí? Cómo estás de salud, por ejemplo, ¿sí? Qué cosas haces bien y qué cosas no tan bien. O sea, que trate de abarcar la mayor cantidad de elementos que permitan evaluarle de una manera objetiva. ¿Se acuerdan lo que les decía yo ayer? Que, por ejemplo, hay personas que se desbordan en conocimiento y en habilidades, pero que comportamentalmente no son buenos. Si nos basamos solamente en lo que saben hacer, van a ser top, o sea, van a quedar súper bien evaluados. Pero si nos damos cuenta de que este man que trabaja con nosotros se hace 300 blue jeans al día, pero que cada 15 días no va a trabajar porque está borracho, entonces será tan bueno como medirlo solamente por los 300 blue jeans. Sí. O si decimos que hace 300 blue jeans y que los otros no hacen sino 250 diarios, entonces pues en habilidad está sobrado. Pero cuando vamos a mirar, por ejemplo, la calidad de la persona con que trabaja esa persona, que tiene un 20% de rechazo y los otros hacen más poquitos, pero no tienen sino un 2%, un 3% de rechazo, entonces la falta de integralidad en esa evaluación nos podría hacer cometer un error grave en términos de la evaluación de competencias. Listo, continuemos. Juan, pero lo que iba era que, o sea, Sí. la persona no siempre tiene que ser notificada de que se va a evaluar, ¿o sí? Ah, no. Lo que sí debe saber es que cuando lo vayan a evaluar, ¿por qué lo van a evaluar? Me explico. A usted no le tienen que poner al frente para decirle que lo están midiendo. De hecho, muchas de las mediciones que tienen que ver con el comportamiento ni siquiera le están preguntando a usted, lo están observando. De las actitudes. Ah, bueno, esta persona es resistente al cambio. No tienen que pararse a decirle, ¿usted quiere cambiar? Entonces usted va a decir, sí. Ah, bueno, no es resistente al cambio, no. Eso se observa, ¿sí? a través del tiempo, con el comportamiento, con actitudes, con cosas que han pasado. Y por eso las evaluaciones no se están basando en un momento puntual, ¿sí? En el hoy, sino en un tiempo. Hace algún tiempo estábamos haciendo una evaluación de desempeño. Yo estaba hablando de mi equipo, que yo tenía 45 personas a cargo en Ituango, y estábamos haciendo la evaluación del desempeño. Y había uno de ellos que es muy amigo mío, es de aquí de Caldas, ¿sí? Es de aquí de Caldas, y yo era parte del equipo que lo estaba evaluando a él. Y yo sabía que le iba a ir regular. Yo sabía que le iba a ir regular. Y tuve, como amigo, la oportunidad de decirle que se pusiera pilas, porque si seguía así, con toda seguridad, iba para afuera, ¿cierto? Le alcancé a avisar 6 meses antes de que lo evaluaran. O sea, le dije en junio que yo lo estaba viendo mal arrendado, que muy probablemente, si no se ponía pilas, si no modificaba el caminado, íbamos a tener problemas con él, siendo él un mecánico soldador, vea, con todas las capacidades, pero ese hombre peleaba contando plata, se enojaba dando una razón, ¿sí? Y eso no es bueno, y mucho menos en un proyecto como Ituango, donde hay tanta gente, donde estamos confinados en campamentos, el tema del relacionamiento es muy, muy importante. El asunto es que el hombre, pues, se puso pilas, y para esa época, le está hablando de hace 2 años, se comportó muy bien y modificó su comportamiento. La evaluación fue positiva en diciembre, el año siguiente también, pero entonces ya a partir del año pasado yo ya no seguí siendo el jefe de él. Y ya poco hablamos porque él se quedó allá y yo me vine para acá.
adivinen a quién se le acabó el contrato. ¿Sí? Porque el tema comportamental de él fue recurrente. Seguramente lo modificó porque le estábamos diciendo, miras que, ojo, no le pegue patadita a la lonchera, y tenía la conciencia detrás hablándole a toda hora. Pero como el tema era un tema comportamental de él, cuando ya no tuvo la conciencia que le estuviera hablando al oído, volvió otra vez a sus viejos hábitos y se le acabó el contrato en estos días. Él debe salir ahora terminando uno. Y me llamó hace como 15 días diciéndome que estaba muy triste, que qué podíamos hacer, y yo, ¿qué podemos hacer? Usted sabía que podía hacer y no tomó carta en el asunto. Entonces, hay veces a uno sí le avisan, obviamente le tienen que decir, cuando le midamos productividad, le vamos a medir a usted cuántas piezas está haciendo respecto del estándar, cuántas piezas le están devolviendo respecto del estándar, qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Esos van a ser los criterios, pero no te tienen que avisar. ¿Qué pasa cuando uno le dicen que lo van a medir? Si yo hoy digo que el martes voy a calificar participación, el martes llegan todos con libreta en mano y todo el mundo participa. Y lo que ustedes no saben es que, como les dije al principio, yo estoy calificando participación todos los días. ¿Sí? Participaciones que se asistan a clase, que estén interesados, que por lo menos no me queden ahí. ¿Cómo es? Ustedes vieron un video que había por ahí de que el man está así todo interesado y cuando tan se cae y era un muñeco que había puesto ahí un afiche y él estaba detrás viendo un partido. Entonces, yo hay veces creo que aquí pasa así, a veces tengo mis sospechas. Por ejemplo, por allá Felipe apagó la cámara, yo creo que va a comer. Ah, no, es que se salió. Se salió Felipe. Bueno. Hay un tipo de evaluación. Profe. ¿Qué hubo? Profe, ya analizando aquí lo que usted nos dice, la empresa nunca nos avisa cuando va a hacer una evaluación. Usted sabe que nosotros acaba el contrato, pues que sale de vacaciones y lo van a volver a llamar a uno. Ahí es donde la empresa, pues, que uno se dé cuenta, empiezan a mirar cuántos descuadres hubo uno, faltantes de transportadora, llamados de atención, si perdí clientes incógnitos, empiezan como a revisar todo y ya ahí es donde toman la decisión si lo llaman a uno o no. Claro, es que, chicos, si a uno en guerra avisada no muere soldado. Ahorita hablábamos que una de las características de la medición es que sea balanceada. Si a usted le avisan que lo van a medir, se desbalancea. Inmediatamente, usted va a modificar sus actitudes, sus comportamientos y va a ser mucho más productivo. De una, eso es un instinto de supervivencia. Por eso la evaluación tiene que ser escalonada, atemporal. O sea, si ya todo el mundo sabe que, por ejemplo, en el EPM todos sabemos que la evaluación de desempeño se hace al final del año, pero se cierra el informe. Sin embargo, tenemos unas evaluaciones trimestrales, ¿sí? Que hacen que usted tenga que mantener una actitud similar. ¿Sí? Pues si lo que está pretendiendo es engañar, entonces va a ser muy difícil. ¿Qué sucedió? ¿Qué sonó por ahí? Bueno, pensé que me estaba diciendo que se acabó. Sí, no tenemos límite, qué bueno. Nos podemos ir derechito hasta ahorita, hasta las... ¿Cómo? ¿Cómo? Escuché, bueno. Hola. Margie, te escucho. Profe, pregunta. Sí. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Sí. Profe, cuando hacemos una evaluación de competencias, ¿cómo sabemos, pues, del resultado si se describe una persona o se puede hacer un plan de mejoramiento o estratégico? Está leyendo por allá, ya me la pillé. Bueno, no, eso que estás diciendo es más adelante, es un poquito más adelante. Yo les he dicho reiteradamente todos estos días que la evaluación de desempeño tiene varios objetivos, ¿cierto? Uno de ellos es identificar cuáles elementos son susceptibles de mejorarse, ¿sí? Y se hace a través de un plan de mejoramiento como el que está diciendo Margis. Después de que usted hace una evaluación, debe establecer, entonces,
cuáles son las fortalezas de la persona, ¿sí? De pronto incluso usarlas como una mejor práctica para que los demás aprendan de esa persona. Y también identificar cuáles elementos o cuáles aspectos de la evaluación nos dijeron que esa persona debe mejorar esa persona, perdón. Ese plan de mejoramiento del que habla Margie, pues es resultado de la evaluación. Después de que evaluamos, bueno, listo. Entonces, Nati nos mostró que tiene unas competencias claramente definidas, pero también nos mostró que, por ejemplo, yo esta semana, en la próxima clase, les muestro una evaluación que me hicieron a mí, donde mostraban cuáles elementos eran destacados, o sea, que podían usarse como referentes para otras personas o en otros escenarios, pero también me decían cuáles eran los elementos que yo tenía que mejorar. Vuelvo y les digo, yo no creo que haya una persona que no tenga nada para mejorar. Y el que piense eso está, pero equivocado. Siempre. Profe, ¿Qué hay? no, yo te iba a decir, es que hasta donde yo entiendo, en los primeros 3 meses que usted está ¿cómo es que se dice? Se me fue. En evaluación, En periodo de prueba. prueba, a usted le deben hacer una primera evaluación por competencias con un plan de mejoramiento que se entrega los días. Y si usted no lo sigue, ahí es donde ahí deciden, no vamos a seguir. Si usted ya es un empleado fijo, no es como la segunda vez que usted le hacen y miran si el plan de mejoramiento de la evaluación anterior se cumplió o si sigue igual y con menos mejoría, ahí sí se toma una decisión o en qué momento. Pues realmente eso depende de cada empresa. Cada empresa tiene sus mecanismos y sus políticas frente a la evaluación. Por ejemplo, en el PM le dicen a uno, bueno, si usted tiene, usted entró ya, lo vincularon ya. Y la evaluación de desempeño al final del año, después de un año de estar en ese cargo, no en diciembre, no, al año de estar en el cargo, le hacen la evaluación y esa evaluación es positiva, no solamente le ratifican el puesto, sino que le suben un 5% su salario. O sea, lo pasan del salario de ingreso a un salario del cargo. Si usted le hacen la evaluación por ahí en marzo, ¿sí? Entonces en enero le hicieron el aumento del gobierno. Pero si su evaluación del año es por ahí en marzo y fue satisfactoria y la sacó alta, aparte de ese aumento que le hicieron en enero, le hacen un aumento del 5% en marzo por desempeño. ¿Sí? Y a los 3 años, si usted durante los 3 años ha sido también con desempeño satisfactorio, le hacen otro incremento adicional al que le han hecho durante los 3 años. O sea, uno tiene 3 curvas salariales allá. La curva de ingreso, la curva del cargo, que se la dan al año si se la gana, y la curva de reconocimiento, que es a los 3 años si ha mantenido un desempeño satisfactorio. Ese tipo de cosas son políticas de cada empresa. Cada empresa define cómo hace su evaluación de desempeño, qué planes de mejoramiento o qué incentivos tiene dependiendo del buen desempeño de las personas. No todo puede ser garrote, también puede haber zanahoria, ¿sí? Si usted se desempeña bien, debería tener algún tipo de recompensa, creería uno. Una de esas recompensas es mantenerlo en su puesto. Y si se comporta mal y no se desempeña bien, también debería tener varios tipos de consecuencias. Una de ellas puede ser perder su puesto, si es reiterada. Bueno, les iba a hablar acerca de la evaluación tradicional. Ese tema yo sé que es aburridor cuando uno se acuerda o cuando piensa en esto, y les decía aquí que sin el ánimo de aburrir a nadie, es muy evidente que antes de tratar el tema de evaluación de competencias debemos hablar un poco de la evaluación tradicional, o sea, la que no es por competencias. Yo estoy muy seguro de que todos hemos pasado por una situación de evaluación tradicional, pues porque pasamos por la escuela, ¿sí? Pasamos por la escuela y por el colegio, y ya en este momento ustedes están en educación superior. Entonces, cada uno de ustedes debe tener experiencias de evaluación que para la mayoría debieron haber sido muy angustiantes. La evaluación tradicional se caracteriza por eso, por ser una evaluación que genera angustia, que genera preocupación, que genera ansiedad.
todos los que pasamos por la escuela y por el colegio principalmente, debemos tener como recuerdos momentos donde nos fueron a evaluar y donde nos sentimos supremamente intranquilos, donde nos sentimos muy angustiados y donde nos evaluaron bajo un modelo tradicional. Si se analiza el modelo de evaluación tradicional o el tipo de evaluación tradicional, la mayor de ellas, la mayor parte de ellas se concentran, como nos decía ahorita nuestra compañerita Margelis, que la evaluación de competencias pondera diferentes habilidades o diferentes capacidades o diferentes conocimientos, a todas les da un peso distinto, pero la evaluación tradicional se concentraba única o básicamente en los conocimientos, o sea, en lo que usted hace o en lo que usted demuestra que sabe hacer. En muy pocos casos nos miden otro tipo de competencias, y pongo ahí que casi nunca, pues para no caer de pronto en el error de decir que nunca. Yo realmente no recuerdo, por ejemplo, que en el colegio me hayan evaluado alguna vez algo distinto a lo que se suponía que era el conocimiento. Nunca nos evaluaban las competencias sociales o las individuales, o sea, competencias que no tuvieran que ver única y exclusivamente con el saber, sino con el ser. Les voy a dar un dato. Hubo un estudio, ¿sí?, que decía que se efectuó que entre las empresas suecas, empresas europeas, le asignan a las competencias individuales y sociales un peso del 70% frente a las otras que conforman el perfil ocupacional para un puesto de trabajo. O sea, el 30% nada más tenía que ver con competencias relacionadas con el hacer, con competencias relacionadas con habilidades específicas, perdón, del cargo, con competencias de conocimiento específico, y le brindan un peso del 70% a lo que la persona representa como ser humano, o sea, competencias individuales y sociales, competencias del ser. Hay que destacar que hoy día la mayoría de las empresas, un porcentaje muy, muy alto de las compañías, se dedican al sector terciario, o sea, o sea, empresas que tienen que ver con los servicios, o sea, que están en contacto con las personas, que tienen que ver con las personas y no simplemente con coger a hacer un zapato o con coger y hacer una silla, sino que muchas de las empresas de hoy que están creadas a nivel del mundo tienen que ver es con los servicios. Y les voy a decir por qué estoy dando este dato. Y es que los cargos que hay disponibles en el mercado laboral a nivel mundial, ¿sí?, cerca del 65% de los cargos disponibles a nivel mundial van a requerir más competencias o van a requerir un porcentaje muy alto del desarrollo de competencias sociales e individuales por encima del desarrollo de competencias ocupacionales. ¿Sí? Me explico. Cada vez el mercado laboral tiende más a volcarse a que usted tenga competencias desarrolladas en el ser que en el hacer. Las competencias del hacer se desarrollan muy fácilmente, se aprenden. ¿Sí? Las competencias del ser requieren de formación durante toda la vida. O sea, usted ser persona no lo aprende en el Sensa. Eso lo aprende usted durante toda su vida. El relacionamiento, usted lo aprende durante toda su vida. El respeto, lo aprende durante toda su vida. ¿Por qué les hago este zoom? Y es porque nosotros a veces nos enfocamos mucho en aprender cosas, en desarrollar habilidades que tienen que ver con lo ocupacional. Pero nunca, muchachos, nunca, y chicas, nunca se puede dejar de lado el desarrollo de competencias que nos pongan aquí altos como seres humanos, ¿sí? La empatía, la generosidad, ¿sí? El respeto hacia los demás, la honestidad, ¿sí? Eso son valores, pero también pueden ser desarrollados como competencias.
¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que ese tipo de competencias existe? Porque nosotros todavía no han hablado de valores, pero como estamos hablando de competencias laborales, esos valores se convierten en competencias. ¿Sí? El sentido de pertenencia se convierte en una competencia. El respeto hacia los demás, la capacidad de empatizar con los demás es una competencia y son altamente valoradas. La capacidad de negociación, la resistencia o la resiliencia, ¿sí? Son competencias que son del ser, no del hacer. Entonces yo le hago ese zoom es porque, para que ustedes sean conscientes, hay gente que se mete estudio, pero el que, mejor dicho, a cuánto curso sale y saben hacer de todo, pues no son gente. Entonces, bailan. Un imbécil muy bien formado, con muchos títulos. Los conozco. Un bobo con, ¿Un bobo qué? bobo Una con gra- un bobo con diploma, un agrandado con diploma. ¿Sí? Yo les Y hago, de eso sí que hay. pero montones. Pero montones. ¿Sabe que yo les hago aquí una cuñita y es que por ahí a mí hay una frase, a mí me gusta mucho leer cositas y hay frases que son muy dicientes y muy edificantes y por ahí dicen que todos nosotros los seres humanos deberíamos ser como los girasoles, ¿sí? Que el girasol entre más alto está, más inclinado se va poniendo, ¿cierto? O sea, más humilde. El girasol va creciendo, el tallo se va poniendo muy largo. Y entre más alto es el girasol y más grande la flor, más se va inclinando cuando cae el sol. No podemos perder de vista eso. Usted puede ser, mejor dicho, el de Aguadas, creer ser el de Aguadas. Pero si usted no es persona, si usted no es gente, termina por ahí protagonizando una serie que se llama Matarife, por ejemplo. ¿Ya la están viendo? La recomiendo. Muy buena. Muy diciendo. Profe, de ahí es donde salen los buenos y Buenísima. malos jefes, ¿De ahí es donde salen qué? los buenos y malos jefes, porque si en la formación es donde se nota, pero Claro, una es que de persona, hecho, yo se la voy a cambiar un poquito. Ahí es donde se distinguen los jefes de los líderes. Ahí es donde se distinguen los jefes de los líderes. Ustedes van a ser jefes y van a ser líderes. Yo confío en eso. Yo realmente, yo cuando llego y hago el paneo de mi equipo de trabajo aquí, yo veo futuro, ¿cierto? Yo alcanzo a creer que muchos de ustedes a futuro nos volvamos a ver por allá dentro de 5, 6 años y nos veamos distintos, con toda seguridad. Y ya he tenido experiencia. Yo ya tengo alumnos a los que le enseñé en Sensa que hoy están en una situación muy distinta y que desarrollaron competencias, que crecieron como personas y que cambiaron su panorama y el de toda su familia, con toda seguridad. Bueno, esta evaluación tradicional, yo no sé, yo soy enemigo de esa evaluación tradicional. A mí no me gusta la evaluación tradicional. ¿Qué hora es? Oiga, se no fue largo. No, si quieren vamos parando ya. A mí ahora estaba hablando con una exalumna que está en otro grupo y me decía, esta semana nos dejaron hasta las 10 de la noche. Y yo le digo, es que uno como docente a veces se emociona, pues, y cuando está mañana uno le da. Y cuando menos pensó, miro, y ya está tardísimo. Les voy a terminar este pedacito de la evaluación tradicional y paramos ahí. ¿Listo? Les está diciendo Profe, que, hola, profe, una pregunta. Un trabajador puede negarse a hacer la evaluación. ¿ustedes qué creen? Que no. La pregunta tiene muchísimo sentido y yo diría que sí. Si el evaluado logra evidenciar que las condiciones no son adecuadas, que no está siendo balanceada ni integral y que está siendo en perjuicio propio, obvio que se puede negar. La cosa no es que va a arrancar a decir las pelotas, que no sé qué, yo no hago eso. No, es siendo muy objetivos. Eso quedó en el video, güey, madre. Siendo muy objetivos y argumentando. Ya se me olvida que no estamos en el salón, que me están grabando. Pero argumentando
y exponiendo sus criterios y ojalá haciéndolo con testigos. Pues, se los digo por si en algún momento les llega a suceder. Si ustedes sienten que la evaluación con ustedes no va a ser una evaluación justa, que está por fuera de lo que debe ser, ¿sí? Que es abusiva, ¿sí? Que es, no sé, desbalanceada totalmente, pues evidentemente podrían negarse. Claro que yo vuelvo y les digo, si eso está pasando, entonces ese no es un lugar para trabajar ahí. Profe, pero se puede negar con lo que usted dice, si no hay como esas herramientas necesarias. Claro. Pero si las hay todas y uno dice, no, es que no quiero No, que es que me esperen a evalúen, que me no pase la puede. borrachera y me evalúan. ¿Cierto? Vuelvo y digo, todo dentro de la sana medida, dentro de un criterio pues dentro de un criterio de equidad, de integralidad y de balance. Venga, no, dejemos ahí entonces. Vamos a parar por ahora. Nos volvemos a ver el martes, queriendo Dios, entonces. Les voy a enviar la presentación. Chicos, lean. Háganse ese favor. Lean un poquito, tomen nota. Yo sigo esperando el día en que yo los encuentre a ustedes llenos de preguntas que tienen anotadas de lo que estudiaron. Juan, no entendí esto. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esto? Que es que yo lo leo y no lo comprendí. No hay preguntas bobas, hay bobos que no preguntan. Margie se la sabe de memoria. No hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Y la otra, que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Ustedes deben de fijarse un horizonte, qué quieren hacer con sus vidas y entonces qué tienen que hacer para llegar allá. ¿Qué quieren hacer con sus vidas y qué tienen que hacer para llegar allá? Las cosas no caen del cielo. Bueno, por ahí hay algunas que caen del cielo, pues no buenas, ¿cierto? No son tan provechosas, aunque digan qué suerte. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la semana próxima. Y mañana, sí, me van acordando, profe, sube el video, que a mí me olvida. Yo por aquí tengo una que va de la voz de la conciencia. Mañana a las 8 de la mañana me está preguntando que ya subí el video. Cuídense, chao pues. Diploma. Profe, Dios lo Gracias, bendiga. Juan. A ver, hasta luego. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.